Imagina tener el mejor trabajo del mundo sin haberlo planeado. Si te sientes atrapada en tu vida profesional, esta historia puede cambiar tu perspectiva como lo hizo conmigo. Yo escuché una historia similar de una pastora y eso produjo en mí un deseo. Mis oraciones empezaron a cambiar y hoy vivo yo esa realidad. Contexto. El 2023 fue el año más difícil de mi vida. Me rompieron el corazón, pero fue una de esas rupturas que te dejan tirada en el piso durante meses y sientes que no importa lo que hagas, el dolor nunca se va a ir. Realmente me sentía perdida en la vida, pero en el área profesional era un área donde toda mi estabilidad se había desmoronado. Pasé de construir una agencia de marketing a limpiar casas. Y aunque era un trabajo extremadamente agotador, fue un tiempo en el que Dios me habló de maneras que nunca me esperé. Voy a ser franca, una parte de mí se sentía como José el soñador, alguien con potencial, pero en un ambiente donde no debía estar. Aunque ahora pienso que ese tiempo en realidad lo que estaba haciendo era pulirme y prepararme. Yo trabajaba 12 horas al día durante 3 días a la semana. Y todo ese tiempo me la pasaba escuchando prédicas, una tras otra. Bien dice Romanos que la fe entra por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y que llegó un momento en el que todo lo que escuchaba que no fuera Biblia me parecía completamente absurdo. Cada vez que yo entraba a redes sociales y veía este tipo de cosas, me molestaba. Pero más me molestaba cuando entraba a TikTok y veía creadores de contenido hablando sobre cómo debería ser la vida, sobre cómo deberían ser los hombres o cómo deberían ser las mujeres, cuáles son los roles entre cada género. ¿Cómo deberían ser tus aspiraciones o las aspiraciones de cualquier persona en cuanto a la vida? ¿Cómo deberían conducirse? ¿Por qué deberían hacer las cosas así? Y cada quien daba su opinión al respecto. Pero ese tipo de cosas, como no eran bíblicas, como no tenían fundamento, iba a acabar en desastre. Porque eran cosas que a Dios no le gustan. Porque eran cosas que tienen que ver con la opinión personal y no con el diseño de Dios. Para que una persona pueda hablar de cómo son las cosas, tiene que haber creado algo. Para que entonces tú me enseñes cómo debería yo usarlo. El que inventó la lavadora sabe cómo funciona la lavadora, sabe qué necesita la lavadora y por eso puede explicar cómo manejar una lavadora. Y esto es un ejemplo. Supongamos que el creador de la licuadora quiere enseñarle al de la lavadora cómo usar una lavadora y es completamente absurdo, pues es más o menos lo que yo sentía cuando veía los videos de TikTok. El que creó al hombre sabe los roles del hombre, el que creó a la mujer sabe los roles de la mujer, pero es a la última persona a la que se le pide opinión. Toda la gente quiere vivir su vida conforme a lo que ellos creen y no conforme a la voluntad de Dios, no conforme al diseño de Dios, y por eso todas las veces que alguien quiere hacer algo conforme a sus propias fuerzas son cosas que terminan fracasando. Eso me molestaba muchísimo. Yo veía TikTok y ver cómo mujeres querían hablar acerca de cómo ser más que el hombre o cómo dominar o cómo lograr y manipular a modo de conseguir sus cosas. Me parecía tan molesto, tan absurdo que me daban ganas de tirarle hate a esa creadora. Me daban ganas de usar los versículos bíblicos con fundamentos para que dejara de decir tonterías. Pero al mismo tiempo yo me ponía a pensar. La palabra de Dios no es para pelear, es para enseñar, para corregir y para instruir en justicia, no para pelear, no para crear contiendas en internet. Así que me detuve y me contuve a no tirar hate cada video que yo veía. Porque cuando alguien usa la palabra de esa manera para pelear en vez de para producir un cambio, lo que produce es rechazo a la persona que lo está escuchando. Y a mí me gustaría que toda la gente quiera acercarse a Dios, no alejarla. Empecé a orar y a pedirle a Dios que levantara creadores de contenido que compartieran su palabra de manera amigable.
con el objetivo de llevar el evangelio, que transmitieran cada punto como Jesús lo solía hacer, a la manera que Jesús la solía hacer. Porque me di cuenta de algo muy importante. Los cristianos hablan a los cristianos, no a modo de que la gente que no conoce de Dios se interesen en Él. Y yo le pedí a Dios que levantara a gente que llevara el evangelio como Jesús lo hacía. Un día yo estaba trabajando y estaba escuchando una prédica sobre finanzas que hablaba de la historia de la viuda endeudada y cómo ocurrió un milagro con el poco aceite que ella tenía en su casa. El aceite se multiplicó a modo de que ella pudo pagar todas sus deudas y todavía le sobró para vender y vivir ella con sus hijos. Pasó de ser una mujer endeudada a una empresaria. Fue en ese momento que todo cambió para mí. La historia de la viuda endeudada resonó en mi alma y yo quería ver un milagro así en mi vida. Pero, ¿qué tenía yo? ¿Solo un mechudo en la mano o eso creía? Sabía yo que mi tiempo limpiando casas tendría que llegar a su fin en algún momento, pero no sabía a qué más dedicarme. Había perdido el interés en todo, no tenía ni ganas ni esperanzas para proyectarme un futuro mejor que no fuera ese. Durante esa prédica, el pastor hacía una pregunta constante: ¿qué tienes? La viuda tenía un poco de aceite. Y eso, más su obediencia, fueron determinantes para producir el milagro. Así que empecé a pedirle a Dios que me mostrara lo que yo tengo, que me enseñara para qué soy buena y cuál es mi propósito en esta vida. Pero en ese tiempo a mí me costaba muchísimo discernir la voz de Dios. Pasaban los días y yo seguía preguntándome qué tengo. Y mi enojo con TikTok siguió creciendo, hasta que un día recordé un punto clave en el emprendimiento. Tu producto se convierte en la solución de un problema y tu propósito se vuelve cambiar aquello que te molesta o te incomoda. Creo que aunque yo no discernía la voz de Dios, Él hacía todo lo necesario a modo de que yo pudiera unir las piezas y pudiera descifrar el mensaje. Cada día me hacía la misma pregunta: ¿qué tengo? ¿Qué tengo, Dios? Y aunque miraba a mi alrededor y solo veía cosas muy sencillas, Dios me mostró que lo que realmente tenía eran habilidades y conocimientos que Él quería usar. Empecé a listar las cosas que yo podía ver. Tenía una cama, un ropero, unos cuantos trastes, pero también tenía un celular, una computadora y adicional a eso tenía conocimiento de marketing y redes sociales. Aunque yo no sabía si yo misma me respondía o si me respondía el Espíritu Santo que vive dentro de mí. No puedo recordar el momento exacto en el que me cayó el 20, pero empecé a darme cuenta que Dios quería que yo me convirtiera en alguien que comunicara su mensaje. Yo iba a hacer eso por lo que tanto oraba. Pero para este punto yo ya había pasado 4 años creando contenido y no había tenido ningún resultado asombroso. Todo lo que hacía era error tras error. Sí, tenía conocimiento, pero aún no sabía cómo plasmarlo y transmitirlo en una cuenta de redes sociales. Así que yo ya estaba en un momento en el que ya no quería ser creadora de contenido. Ya había tirado la toalla en ese sentido. Así que cuando yo entendí cuál era el propósito que Dios tenía para mí, que era comunicar su mensaje de una manera fresca, cotidiana, sencilla, de cómo es una relación con Él, empecé a enumerarle todas las razones por las que yo no podía ser creadora de contenido. En primer lugar, no tenía el equipo. No tenía un celular de alta gama, ni micrófonos profesionales, ni luces, ni nada de eso. También le decía a Dios que no tenía el conocimiento necesario en cuanto a la Biblia, porque yo pensaba que para poder hablar de Biblia tenía que ser teóloga o haber ido a un seminario o un instituto y prepararme para eso. Otro argumento que yo usaba era que me iban a tirar mucho hate en redes sociales. Y aún así, a pesar de todas mis quejas, a pesar de todos mis peros, Dios seguía afirmándome lo que yo ya sabía que yo tenía que hacer. Me hablaba en sueños y yo me despertaba con una idea de contenido que tenía que levantarme de la cama para poder escribirla, si no, no podía volver a conciliar el sueño. Fue un proceso realmente asombroso. Me venía mucho la historia de Esther, especialmente la parte donde Mardoqueo le dice que si ella no hacía nada,
Respiro y liberación vendrían de otra parte, pero tú y tu casa perecerán. Y le preguntaba a Mardoqueo, ¿quién sabe si para esta hora has llegado a ser reina? Recordar constantemente este versículo me daba propósito, pero también me retaba. No quería perecer y mucho menos ver a mi familia hacerlo a causa de que yo no cumpliera mi parte. Esther fue valiente con sus acciones y yo quería ser como ella. Todo esto pasó mientras yo seguía limpiando casas y una de las casas que yo limpiaba era las de mi vecina. Y un día hubo un problema y dejé de trabajar con ella. Así que decidí aprovechar el tiempo y tomar pasos claros para volver a crear contenido. Ahí fue donde conocí el contenido UGS. Fue muy popular el año pasado en todo México y estoy segura que conoces el concepto. Pero en ese momento, cuando me topo con el UGC, apenas estaba arrancando en cuanto a popularidad. Así que me empapé de toda esa información, creé mi portafolio y empecé a contactar marcas con quienes trabajar. Yo me la pasé orando todo ese tiempo. Yo decía, Señor, si esto es para mí, que se abran las puertas, que se abran las puertas. Bendíceme por este lado, Señor, muéstrame. Y la primera marca que me respondió fue la primera con la que colaboré. Les gustó mucho mi portafolio y me dijeron que era buena. Hicimos la colaboración y me fue muy bien. Y esa oración contestada me dio confianza en mí misma. Y al crear ese contenido, trabajar con esa marca, reforcé mi gusto por crear contenido. Enseguida hubieron más colaboraciones y con varias marcas hice acuerdos para trabajar de manera más exclusiva y formal. Pero yo me mantenía en oración para que Dios bendijera mi carrera de UGC y al mismo tiempo empezaba a crear toda la marca de Redireccionándome Podcast, como lo es ahora. Desde paleta de colores, abrir el canal, todos esos detallitos los estaba ya empezando a plasmar. En enero de 2024 me dediqué al UGC full time. Pero después bajaron las colaboraciones. O sea, realmente fue como de una semana para otra, de un momento para otro. Realmente fue un golpe muy drástico. Y los acuerdos con los que yo había ya tratado con las marcas me dejaron de dar seguimiento. Mandaba correos, pero sin respuestas de regreso. Y así me la pasé 3 meses, no teniendo idea de lo que había pasado y volviéndome a sentir como un total fracaso. Pero después me di cuenta que el UGS me sirvió solamente para una cosa. Tenía solamente un propósito en mi vida: darme confianza en mí misma. Esa entrevista con la primera marca fue la que cambió mi perspectiva sobre mi propio trabajo, sobre mis propias habilidades, pero no podía quedarme ahí. Trabajar con marcas es algo bueno, es algo importante y es algo necesario para la economía del mundo. Es un ganar-ganar, porque la marca gana cuando tiene ventas, pero el consumidor también gana cuando compra algo que realmente satisface una necesidad. Sin embargo, analizando toda esta situación desde un punto de vista muy marketing y de algo que lo que yo realmente quería ver si me podía dedicar el resto de mi vida a hacerlo, comprendí algo muy importante. Todo el producto tiene limitaciones. El producto que te sirve para una cosa no te sirve para la otra. Y todo producto se acaba. Pero dedicarme a compartir la palabra de Dios es como compartir el producto perfecto. No tiene límites, no tiene fallas, nunca se acaba, te sirve para todo. Una relación genuina con Dios es todoterreno. Dios lo tiene todo. Así que decidí dejar de quejarme con Dios sobre todas las razones por las que no podía compartir su palabra y volví a lo básico. ¿Qué tengo? Tengo un celular, tengo una laptop, tengo una Biblia, tengo al Espíritu Santo viviendo en mí y tengo muchas historias que compartir de lo que he vivido y cómo he visto la presencia de Dios en mi vida. Para este punto, yo ya tenía una imagen muy clara de cómo quería que fuera Redireccionándome Podcast, pero aún no grababa ningún episodio. Un día le pregunté a Dios que me ayudara
a planificar el contenido y empecé a escribir todas las ideas de episodios que se me venían a la cabeza. Terminé esa lista con 50 títulos de posibles episodios. Y empecé a grabar con lo básico. Mi testimonio personal que está en el episodio 1. Sin embargo, había un problema. Un podcast que está empezando no monetiza. Y yo tenía que comer. Siempre he tenido clientas en mi emprendimiento de suplementos, pero hubo una temporada donde ese ingreso dejó de ser suficiente y mi vecina me volvió a llamar para volver a limpiar su casa y acepté. Sí necesitaba otro ingreso de más, sin embargo no sabía que al aceptar ese trabajo me alejaría de mi propósito. A partir de que volví a limpiar casas, dejé de crear contenido y pasé varios meses publicando solamente un episodio al mes, porque era para lo único, para lo que tenía tiempo, dedicación, revelación del espíritu, de qué sería lo que iba a hablar. Y el impulso que había ganado al principio se estaba estancando. Y así me la pasé varios meses de mi 2024. No fue hasta octubre que Dios me habla de nuevo acerca de mi propósito y de los planes que Él tiene para mí. Octubre fue para mí un mes único, precioso en gran manera, porque pasé un tiempo especial donde empecé a experimentar un anhelo ferviente, un fuego por mantenerme plantada en la iglesia. Cada vez quería estar más en la iglesia, cada vez quería mantenerme más leyendo la Biblia y orando, y empecé a añorar el podcast. Quería dedicarme al 100% a servir a Dios, pero no sabía cómo hacerlo y mi mente no daba para pensar que servir a Dios de tiempo completo fuera una posibilidad en mi vida. Y empecé a orar para que Dios me permitiera dedicarme a Él y solo a Él, solamente servirlo a Él. Y así empecé un ayuno de 40 días a partir del 30 de octubre y terminé a principios de diciembre, donde Dios me dio palabras acerca de mi llamado para compartir su palabra. Y una palabra que me daba constantemente es Josué 24. En sí es todo ese capítulo. Es un capítulo donde está Josué confrontando al pueblo de Israel para saber si van a servir verdaderamente a Dios y a obedecerlo siempre. Este tiempo de ayuno fue una temporada en la que empecé a recordar cuando yo tenía 17 años que le hice una oración a Dios, donde le decía que quería servirlo, que yo estaba disponible, que quería que usara mi vida, que quería que me enviara a mí. Yo le decía, envíame a mí, que no sean mis planes, que sean los tuyos, que no sea mi propósito, que sea el tuyo, que no sea mi vida, que sea lo que tú quieres para mi vida. Pero con este pasaje de Josué 24, yo sentía que Dios me decía que me había tomado la palabra desde ese momento en que lo serviría a Él y solo a Él. Y cuando me di cuenta de esto, rompí a llorar. No solamente porque no lo servía a Él durante los últimos 10 años, sino que cuando Dios ya me había mostrado cómo deseaba Él que yo le pudiera servir, decidí apartarme. Decidí dedicarme a otra cosa en lugar de servirlo a Él. Me dolió esa desobediencia y esa falta de compromiso de mi parte. También lloré porque me conmoví al ver su amor y su paciencia conmigo. Una persona estaría molesta al ver que se le ha hecho a un lado, pero Dios se mantuvo siendo bueno, fiel y amoroso conmigo todo el tiempo. Y estuvo aguardando pacientemente hasta que yo pudiera entender los planes que Él tiene para mí. Hasta que por fin me cayera el 20 de lo que tengo que hacer. Noviembre ha sido el mes en que más episodios he grabado. Fue agotador el nivel de esfuerzo, así que opté por un ritmo sostenible pero constante, a modo de no fallarle a Dios, pero poder mantenerme a flote. Sin embargo, cuando obedecemos a Dios vienen pruebas y volví a estar en un punto donde necesitaba un ingreso extra y le pregunté a Dios, ¿será que tengo que buscar un empleo de medio tiempo para poder seguir grabando el podcast? Y Dios me contestó en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículos 33 y 34. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy
hacen como antes. Ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que él prescribió a los hijos de Jacob, al cual puso por nombre Israel. Y ahí Dios me mostró que mi vida había sido consagrada para Él y solo para Él. No puedo trabajar ni dedicarme a otra cosa que no sea compartir su palabra. Y yo decidí creerle. Así mi mente racional no le encontraba lógica. Decidí confiar y tener fe. Ya había echado a perder las cosas durante más de 10 años y ya no estaba dispuesta a repetir eso. Después de todo, yo ya tenía una palabra de Dios y una palabra confirmada con la Biblia. No era algo que yo me estuviera inventando, porque cada ayuno que yo he hecho me ha ayudado a discernir más y más la voz de Dios. Ese ayuno hizo eso por mí, sensibilizarme a su voz. Diciembre para mí fue un mes supremamente abundante y enero está pintando para hacerlo también. No puedo decir que no tengo retos. Como familia también estamos pasando un proceso de transición en cuanto a lo profesional, pero mis ventas van agarrando fuerza y no ha habido un día en que yo no vea la mano ni la provisión de Dios. Puedo decir realmente que cuando Dios dice que va a hacer algo, realmente lo va a hacer. Así que cuando Él te pide hacer algo, realmente tienes que hacer lo que Él dice. Solo así se ven los milagros en tu vida. Dios siempre cumple lo que promete. Y estoy hoy aquí para decirte que si Él lo hizo conmigo, lo hará contigo también. Es fácil contar una historia ya resuelta, pero contar la historia al principio de su desarrollo es difícil. Hay muchos miedos de por medio, pero sé que mi fe es más grande que cualquier miedo que el enemigo quiera sembrarme. Y recordar el amor que Dios tiene por mí echa fuera todo temor. Si tú sientes que hay algo más para tu vida, no te detengas. Y si estás lista para dejar que Él tome el control, te invito a que escuches el episodio 25, donde te comparto cómo dar esos primeros pasos. Dios tiene algo grande preparado para ti.